El asombroso plan divino de Joaquín y Ana, padres de María, revelan su fe y milagros sagrados en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en tiempos aciagos bajo el dominio del Imperio Romano. Un hombre llamado Joaquín, de la estirpe de los sacerdotes, dedicaba su vida al servicio en el templo de Jerusalén. Este era un periodo de gran opresión y desesperanza para el pueblo de Israel, que clamaba a Dios desde las sombras de su sufrimiento. Joaquín era un hombre recto, temeroso de Dios, y junto a su esposa Ana, anhelaban lo que la sociedad parecía haberles negado, un hijo que llevara esperanza y significado a su hogar. Sin embargo, los años transcurrían y su oración, como un eco difuso en el vasto silencio del cielo, parecía no ser escuchada. Lucas 1, 5-7. Un día, mientras se ofrecían incensarios y el aroma de las ofrendas quemadas se elevaba al cielo, Joaquín, sumido en su ministerio, elevó una súplica ferviente. El clamor de su corazón resonó a través del templo: Señor, ¿por qué el cielo sigue en silencio? Te pido, por la restauración y por un hijo. En ese instante, el aire parecía cargarse de una intensa expectativa. Un ángel del Señor, resplandeciente y lleno de gloria, se presentó ante él, iluminando cada rincón sombrío del recinto sagrado. No temas, Joaquín, dijo el mensajero divino. Tu oración ha sido escuchada y tu esposa Ana concebiría un hijo, y le darás el nombre de Juan. Lucas 1, 8-13. La luz del ángel contrastaba con la oscuridad en el corazón de Joaquín. Una profunda incredulidad inicial dio paso rápidamente al asombro y una chispa de esperanza floreció, iluminando las sombras de su hogar. Mientras tanto, Ana se encontraba en su hogar, abrumada por la tristeza y la soledad. En su interior, la concepción y la maternidad eran tesoros inalcanzables, y su espíritu parecía ahogarse bajo el yugo de la vergüenza que la cultura de su tiempo le imponía. Sin embargo, tras la revelación que Joaquín traía, su incredulidad se transformó. ¿Puede ser cierto, Joaquín? ¿Dios nos ha elegido para esto? La fe comenzaba a germinar en sus corazones, con un nuevo significado. Como los días se convirtieron en semanas, Ana empezó a sentir un movimiento en su vientre, un milagro que llenaba su alma de alegría desbordante. Al dar gracias a Dios, se sintió renovada, transformada. Joaquín y Ana, en su intimidad, comenzaron a soñar con el futuro de su hija, quien sería consagrada al servicio del Señor. Lucas 1, 34-35. Sin embargo, el cielo que había brillado con nuevas promesas pronto daría lugar a turbulentas pruebas. Rumores de incertidumbre comenzaron a desbordarse en su comunidad, mientras los ecos de la opresión romana golpeaban sin piedad las puertas de Jerusalén. Oh, la tensión. La espera se convertía en un camino lleno de desafíos, donde cada paso requería una fe acta para enfrentar lo que había de venir. ¿Podrían Joaquín y Ana sostener su esperanza en medio de la adversidad creciente? La pregunta rondaba en sus corazones, como un susurro de Dios: ¿tú crees, entre la tormenta, en mis promesas? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, los días de alegría se entrelazaron con la tensión de promesas y desafíos. La sombra de lo que estaba por suceder comenzaba a danzar en el horizonte, mientras la gloria de la intervención divina esperaba ser revelada. La vida de Joaquín y Ana, enraizada en la esperanza, estaba destinada a transformar el curso de la historia misma. Mientras el tiempo avanzaba y Ana llevaba en su seno la promesa de vida nueva, la angustia en Jerusalén se intensificaba. Las noticias de la resistencia de los judíos contra el dominio romano alcanzaban sus oídos, y el temor de una revuelta devastadora comenzaba a permear el ambiente. Cada día, la gente corriente, incluida la familia de Joaquín y Ana, se preguntaba si Dios había oído su lamento. ¿Dónde estaba el socorro? La anhelada liberación seguía siendo un espejismo en la distancia. Una tarde, mientras Joaquín se preparaba para oficiar en el templo, se detuvo a observar cómo las luces del sol tocaban las piedras del lugar sagrado, llenándolo de paz y de reflexión. Señor, murmuró, ¿cómo será el futuro de nuestro hijo? ¿Qué papel jugará en estos tiempos de incertidumbre?
Su corazón estaba colmado de preguntas, y la respuesta parecía escapar de su alcance. Ana, al regresar de su jornada de labores en la casa, sintió un nuevo oleaje de preocupación cuando vio a Joaquín sumido en sus pensamientos. «¿Qué te inquieta, amado mío?», le preguntó, sentándose a su lado. La expresión en su rostro revelaba un profundo anhelo por ver la luz en medio de la oscuridad. Joaquín compartió su inquietud, y Ana, firme en su fe, le cogió las manos. «Dios tiene un plan, Joaquín. Nuestro hijo será un mensajero de esperanza. Quizá él sea quien prepare el camino para el verdadero libertador de Israel». Las palabras de Ana tocaron a Joaquín, y su fe empezó a renacer como un brote en la primavera. Sin embargo, el clima de amenaza aumentaba, y con cada día que pasaba, el terror se apoderaba del pueblo. Un rumor persistente de un inminente censo ordenado por César se extendió, lo que significaba que muchos viajaban a sus ciudades de origen. La incertidumbre se extendía como una sombra ominosa sobre sus corazones. Un día, mientras se preparaban para el anochecer, un nuevo ángel del Señor se presentó en la puerta de su hogar. Su rostro brillante traía consigo un mensaje sobrecogedor. «Joaquín», Ana pronunció majestuosamente, «no temáis, pues el Altísimo ha determinado que su bendición se manifieste en tiempos de prueba». El ángel reveló que el niño que nacería no solo sería Juan, sino que también llevaría en su corazón el espíritu de Elías, preparando el camino para el Mesías que había sido prometido desde tiempos antiguos. Lucas 1, 76. Ambos se postraron ante la revelación, llenos de temor reverente. Las esperanzas de Joaquín y Ana en pocos momentos habían crecido de forma extraordinaria, pues comprendieron que ellos no solo estarían criando un hijo, sino a uno que llevaría el mensaje de Dios en un tiempo de desesperanza. De repente, se escuchó un clamor lejano en las calles de Jerusalén, como un eco de muchedumbres inquietas. La perspectiva del futuro brillaba en los corazones de Joaquín y Ana, pero la lucha arreciaba y los ecos de guerra se escuchaban aún más cerca. ¿Podrían sus corazones soportar la carga de lo que estaba por venir? «¿Qué más, Señor?», se preguntó Joaquín en su interior, mientras el ángel se desvanecía en la bruma. Fue en esos momentos de incertidumbres que una verdad se perfilaba: el plan soberano de Dios no solo estaba en camino, sino que su revelación llevaría sus vidas a un destino mucho mayor, uno que podía cambiar el rumbo de la historia misma. Cuando la promesa fuera finalmente revelada, ¿podrían ellos sostener la fe que habían cultivado en las sombras? El viento soplaba desteramente en la habitación, llevando consigo un nuevo anhelo. La vida de Joaquín, Ana y el niño que estuvo por venir se entrelazaba en un mosaico divino de esperanza, amor y desafío. La promesa de Dios se acercaba, y el mundo estaba a punto de ser testigo de un milagro glorioso que resonaría por generaciones. La quietud de la noche se desvanecía, y Joaquín y Ana, llenos de asombro, quedaron en silencio, meditando sobre el mensaje celestial. La promesa de un hijo estaba unida a un propósito divino que resonaba profundamente en sus corazones. Pero las sombras de la angustia y el miedo aún acechaban su hogar. Las noticias de conflictos inminentes eran como una tormenta en el horizonte, y Jerusalén se encontraba atrapada en un mar de inquietud. Al caer la noche, los rumores del censo comandado por César se arremolinaban en las calles, sembrando confusión y terror. Muchos de sus vecinos estaban abandonando sus hogares, persiguiendo la incertidumbre de un futuro incierto en la distancia. «¿Qué será de nosotros?», susurraban en la penumbra. Ana, sintiendo las tensiones del pueblo, comenzó a orar fervientemente. «Señor de los ejércitos, no dejes que el temor ahogue la fe. Tú que conoces cada lágrima y cada susurro, guíanos en esta angustia», suplicó con el corazón palpitante. En los días que siguieron, una inquietud nacía en su interior, una inquietud acerca del propósito de Dios. Si su hijo sería un mensajero de esperanza, ¿cómo habrían de lidiar con la realidad que los rodeaba? Joaquín, en un momento de oración en el templo, se sintió impulsado a proferir sus dudas ante el Altísimo. «Padre, ¿qué harás en medio de este caos? Esta ciudad clama por salvación, pero solo vemos oscuridad», imploró. Su voz se alzó en el aire, como un clamor ante el trono, resonando con la angustia del pueblo de Israel. Y en esos momentos de fervor, la respuesta vino, como el suave susurro del viento en los altos cipreses. «Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, para preparar el camino», resonó en lo profundo de su ser, recordando la profecía de Malaquías, Malaquías 3, 1. Ana, al notar el cambio en el semblante de Joaquín, se acercó con ansiedad. «¿Qué has oído, amado mío?», cuestionó con ternura.
Joaquín le habló de su experiencia en el templo, su voz temblorosa ante la magnitud del plan divino. Ana, hay un propósito en esto. Juan será el precursor del Mesías, el que anunciará la llegada de nuestro Salvador. Pero debemos permanecer firmes, enfrentar nuestros miedos con fe en el poder del Señor. Con cada día que pasaba, la creciente cercanía del tiempo de su hijo se tornaba más palpable. Ana comenzó a notar cómo aquel que crecía en su seno respondía con alegría a su voz, llenando su espíritu con una paz indescriptible. El sentimiento de que estaban en la órbita del destino divino se concretaba en cada patada del pequeño, como si el mismo Juan entrelazara sus esperanzas con los latidos de su madre. Los ecos del descontento aumentaban en la ciudad, y a veces, entre las multitudes, Joaquín y Ana escuchaban historias de una mujer joven en Nazaret, quien había sido visitada por un ángel con un mensaje aún más asombroso. Se hablaba de su aceptación con fe de lo que sería, ella también, parte de la obra divina. ¿Podría ser parte de la historia de nuestro hijo?, se preguntaron, el tono de sus pensamientos reverberando con un eco de expectativa. Sin embargo, la inestabilidad del contexto seguía pesando. La sombra de una revuelta y el estruendo de la opresión parecían anunciar el final de la calma. En medio de esta agitación, Ana cerró sus ojos y, buscando en su corazón, clamó una vez más. Dios, conserva la fe en nosotros, porque tú eres el creador de todo lo que es bueno. Tu plan será revelado en su tiempo. Entonces, una certeza llenó el aire, como si el mismo cielo abriese sus puertas y dejara caer luz sobre la noche. Todo esto debe cumplirse para que se manifieste la gloria de mi promesa, resonó en su ser, más potente que cualquier grito en el tumulto de Jerusalén. Así, se vislumbraba un camino pronunciado hacia lo que estaba por venir. El hecho de que su hijo, y la joven de Nazaret, compartieran un destino en el mosaico del plan eterno de Dios les dio una fuerza renovadora que les llenó de esperanza. La historia aún tenía muchos giros que tomar, y el desenlace aguardaba en el horizonte. ¿Dónde nos llevará este sendero, Señor? Se cuestionaron, mientras se sumergían en nueva expectación, conscientes de que la revelación del poder de Dios podría romper las cadenas de desolación que oprimían no solo a su hogar, sino a todo Israel. Los tiempos de prueba simplemente estaban preparando el corazón del pueblo para lo que estaba por venir. ¿Qué más tenía Dios guardado en su inmenso y asombroso plan? La alborada trajo consigo un aire nuevo, fresco y lleno de promesas. Joaquín y Ana despertaron de sus sueños, en la luz suave del día, sabían que el momento se aproximaba. Las palabras del ángel aún resonaban en sus corazones, su hijo sería un mensajero. Pero la inquietud en Jerusalén no cesaba, y los ecos del censo seguían reverberando en sus almas. Esta mañana iré al templo nuevamente, anunció Joaquín mientras se preparaba para salir, su voz firme a pesar de las tormentas que acechaban. Ana, con manos temblorosas por la cercanía de su parto, asintió y oró con fervor. Que el Señor te dé sabiduría y fortaleza, le susurró. El templo, ese día, parecía estar en un vaivén de emociones. Sacerdotes hablaban con susurrantes voces y las ofrendas de los fieles llenaban el aire de un aroma de incienso. Joaquín, mientras se adentraba en los recintos sagrados, sintió una presencia. Allí, en la penumbra, el eco de sus pensamientos se mezclaba con oraciones por la paz de su pueblo. ¿Dónde está Dios en medio de este desasosiego?, murmuró ante el altar, sus manos elevándose a lo alto. En ese instante, un resplandor lleno de gloria se cernió sobre él. La voz del Altísimo, firme y reveladora, llegó a Joaquín como un trueno suave, el tiempo de cumplimiento se acerca, mi siervo. Prepara tu corazón, pues quien anunciará la venida de mi hijo tendrá un papel más allá de lo que imaginas. Las palabras se asentaron en su alma. Era un mensaje de esperanza en medio de la desesperación que saturaba la ciudad. Mientras Joaquín sellaba este encuentro en su corazón, una figura encapuchada, con un brillo radiante en sus ojos, se acercó a él. Soy el mensajero de la promesa. He sido enviado a confirmar tu fe y asegurar que el camino de tu hijo será iluminado. Él llegará en un momento de gran necesidad, y su voz será como un faro para los perdidos. Deslumbrado por la revelación, Joaquín se sintió abrumado por el peso de la misión que recaería en su hijo. ¿Cómo puede una vida tan pequeña traer luz a una nación sumida en la oscuridad?, cuestionó, mientras su mente se llenaba de imágenes del futuro incierto que se cernía sobre su hogar. Mientras tanto, Ana caminaba preocupada en casa, cada movimiento era un recordatorio de la vida que crecía dentro de ella.
Cerró los ojos y respiró profundamente, uniendo su clamor al de Joaquín. Confío en ti, Dios. Que tu plan se realice, aun en este trémulo papel que desempeñamos. La gente necesita escuchar tu voz. Sin aviso, comenzó a sentir poderosos movimientos en su seno, como si el pequeño ya llamara a ser parte de la misión divina. Juan, querido hijo, la gloria de Dios ya se mueve en ti, murmuró Ana, tocando su vientre con amor y una profunda fe. Así, mientras Joaquín recibía instrucciones del mensajero celestial, Ana experimentaba la dulce confirmación de su papel en la historia de la redención. A través del horizonte de Jerusalén se cernían nubes oscuras, presagiando tiempos difíciles, pero también el nacimiento de una luz inquebrantable. Los días se intercambiaban entre oración y preparación, batallas internas y momentos de fe desbordante. Era una danza delicada entre el temor y la esperanza, entre la opresión del momento y la visión del futuro divino. Cuando Joaquín finalmente regresó a casa, el rostro de Ana irradiaba comprensión al saber que ambos eran parte de un plan mayor. Dios tiene un propósito, y está a punto de revelarse de maneras que nunca podríamos haber imaginado, le dijo, y ella sintió en su ser que había verdad en cada palabra. Pero aún había más en el aire. ¿Y qué hay de la joven de Nazaret? Se atrevió a preguntar Joaquín, recordando los rumores que giraban en las calles. Sus caminos son paralelos a los nuestros. La conexión divina es más profunda de lo que podemos comprender, concluyó Ana. El destino llamaba a cada uno de ellos, entrelazando sus vidas en el tejido del plan eterno de Dios. Los vientos de cambio soplan, dijo Joaquín. Esto apenas comienza. Y así, la noche caía nuevamente. Sobre Jerusalén, mientras el cielo se apilaba con estrellas, cada una brillando con el eco de una promesa inquebrantable. En sus corazones, Joaquín y Ana sabían que la historia de Israel estaba al borde de un despertar, y que el clamor de un pueblo quería ser oído. ¿Qué milagroso desenlace se avecinaba en el horizonte? La respuesta aún aguardaba, palpitante, en la mente de Dios. Mientras las sombras de la noche se asentaban sobre Jerusalén, una profunda paz envolvía el hogar de Joaquín y Ana. Sin embargo, en el seno de Ana, la agitación se incrementaba. La vida que llevaba dentro de ella no solo era un regalo, era también una respuesta a las súplicas de un pueblo anhelante. Cada movimiento del infante resonaba con la promesa de lo que estaba por venir. Joaquín, con el rostro iluminado por la luz de una lámpara, se sumía en pensamientos. Había regresado del templo con su corazón rebosante de confianza, pero también con la íntima conciencia del desafío que aguardaba a su familia. Al mirar a su esposa con ternura, dijo, «El camino que se presenta ante nosotros nunca será fácil, Ana. La sombra de lo que estamos a punto de vivir se cierne sobre nuestras cabezas, pero no estamos solos». Ana, apoyando su mano sobre su vientre, respondió con firmeza, «Así es, amado mío. Aún en medio de la incertidumbre, sé que la fidelidad de Dios brillará sobre nosotros. Su plan, aunque misterioso, es perfecto». Al caer la noche, un torrente de oración ascendía hacia el cielo. Mientras Joaquín ofrecía clamor y súplica, Ana, con su espíritu delicado, se unía a él, buscando la dirección del Altísimo. De repente, un viento fuerte sopló, como un susurro del cielo que les recordó con fuerza la promesa hecha, ciertamente, el niño que llevas es un faro de esperanza y una voz que llamará a muchos a arrepentimiento. Las palabras resonaron en las almas de ambos, avivando el entendimiento de su rol en el vasto plan de redención. Mientras la luna iluminaba el horizonte, y el canto de aves nocturnas se escuchaba a lo lejos, un ángel del Señor apareció en un resplandor glorioso. «No teman», les dijo con dulzura. «La gloria de la promesa se manifestará. El tiempo se acerca en que no solo Israel, sino todas las naciones serán tocadas por el mensaje que el niño traerá. Levantaos y preparaos, porque un viaje inesperado está a punto de comenzar». Ana y Joaquín, llenos de asombro ante esta visita celestial, sintieron el peso de la responsabilidad que les recaía. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Joaquín, sus ojos fijos en el mensajero divino. «Mirad hacia el norte, hacia Nazaret. La joven llamada María llevará en su vientre al Hijo del Altísimo. Los caminos de su vida se entrelazarán inevitablemente con los de su Hijo. La señal de su nacimiento se acercará, y vuestro rol será fundamental en el cumplimiento de las Escrituras», respondió el ángel con firmeza. Ana asintió, su corazón latía con fuerza ante el eco de la revelación. «Como padres, suplicamos sabiduría para guiar a nuestro hijo»,
y alentamos los planes de Dios aún en lo desconocido. El ángel sonrió. Así sucederá. Preparad vuestro corazón, pues así como se han aferrado a la fe, así también serán sostenidos por ella en los días oscuros. A la mañana siguiente, mientras el sol se levantaba sobre Jerusalén, Joaquín y Ana, con corazones ardientes, comenzaron a buscar a María. La revelación del ángel resonaba en sus palabras, las vidas de sus hijos estaban entrelazadas en la obra maestra del Creador. Pero el temor también emergía en ellos, pues sabían que las voces contrarias al plan de Dios estaban crecientes, y la adversidad esperaría. Que nuestra fe prevalezca, dijo Joaquín, mientras el eco del pastizal resonaba en el aire. Las promesas de Dios nunca fallarán, aun cuando las nubes grises se ciñan sobre nosotros. Y así, el viaje de fe continuó, con miradas fijas en lo que vendría, llevando consigo la certeza de que la mano de Dios guiaba cada paso. La historia de la redención del pueblo aguardaba su revelación. ¿Cómo se unirán todos los hilos de esta narrativa?, preguntó Ana, contemplando el futuro. ¿Cuál es el verdadero propósito que Dios persigue en medio de estos acontecimientos tan extraordinarios? Las preguntas envolvían el aire, dejando abiertas las puertas a un futuro vasto y asombroso, completamente orquestado por la sabiduría eterna de Dios. Mientras Joaquín y Ana se dirigían hacia Nazaret, el alba empezaba a iluminar el sendero polvoriento que llevaban delante. La brisa matutina acariciaba sus rostros, trayendo consigo un anhelo profundo de conocer a la joven María. Ana observaba el cielo, donde las nubes comenzaban a dispersarse, tal como sus preocupaciones se desvanecían en la fe. Cada paso que damos nos acerca a cumplir el propósito señalado, dijo Joaquín con voz firme. Su corazón latía con la urgente carga de la revelación del ángel, mientras el viaje se intensificaba con el peso de la promesa de Dios. Tras un día de viaje, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, se encontraron en una pequeña posada de un pueblo vecino. Allí intercambiaron miradas llenas de esperanza, sabiendo que estaban a punto de cruzarse con el hilo divino que unía sus vidas. En el aire había una expectativa palpable, un eco de lo que estaba por revelarse. Al caer la noche, ante el cálido fuego de la posada, Joaquín levantó su voz en plegaria. Las llamas danzaban, proyectando sombras que parecían susurrar antiguas historias de fe. Señor Dios de nuestros padres, guíanos hacia María. Haz que nuestros corazones sean un refugio para ella y su hijo. Mientras las palabras de Joaquín resonaban, Ana sintió en su interior una sacudida de movimiento. Era como si el niño en su vientre reconociera el momento divino que se avecinaba. Las palabras del ángel resuenan en mi alma, confesó Ana, con lágrimas de emoción. ¿No será esto lo que los profetas anunciaron? El Mesías está más cerca de lo que imaginamos. La noche se extendió en serenidad, y en su intimidad, los dos se sintieron arropados por la gracia del Altísimo. No obstante, esa paz fue interrumpida por un ruido distante, como el crujido de ramas bajo un pie pesado. Joaquín se levantó, su instinto protector afloró ante la posibilidad de un peligro. Quizás son solo viajeros, dijo Ana, tratando de calmar la inquietud de su esposo. Pero Joaquín no estaba convencido. Un presentimiento sobre la seguridad de su misión lo llenó de inquietud. De pronto, la puerta de la posada se abrió abruptamente, revelando a un grupo de hombres de aspecto severo. Sus rostros sombríos y miradas intimidantes anunciaban más que una simple presencia. ¿Quiénes son?, preguntó Joaquín, equilibrando su propia postura ante ellos. El líder del grupo, de rostro curtido y mirada implacable, dio un paso adelante. Buscamos a una mujer joven. Se la ha mencionado en voces de rumor, un gran acontecimiento está por suceder. Ana se estremeció, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería posible que los que buscaban fueran aquellos que deseaban hacer daño al niño en su vientre? Debemos irnos, murmuró Joaquín, recordando las palabras del ángel. Nada podrá detener el plan de Dios. Con el corazón repleto de temor, pero también de fe, Joaquín tomó de la mano a Ana. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra?, proclamó con determinación. Mientras se preparaban para salir de la posada, un pensamiento acuciante invadió la mente de Ana, ¿qué sucede cuando el plan de Dios se encuentra con la oposición? Y así, en la oscuridad de la noche, una nueva proyección de fe se desarrollaba ante ellos. Mientras partían, la figura del líder misterioso se desvanecía tras ellos. En el fondo, sabían que el viaje apenas comenzaba. A lo lejos, la estrella que guiaba a los magos brillaba intensamente,
prometiendo que el tiempo de la revelación divina se acerca. Y aquí, en la quietud de esta noche, ¿cuáles serán los desafíos que nos esperan? Se preguntó Ana mientras avanzaban. Las sombras de lo desconocido danzaban a su alrededor, pero en su corazón llevaban la certeza de que el plan de Dios, aunque impenetrable en su totalidad, siempre se manifestaría en su debido tiempo. La historia de la redención del pueblo estaba más cerca de lo que jamás pudieron imaginar, aguardando su cumplimiento en la venida de aquel a quien todas las naciones anhelarían conocer. Mientras Joaquín y Ana proseguían su viaje, la noche se sumía en un silencio inquietante, en el que cada sonido parecía cargado de significado. Sus corazones latían al unísono con la esperanza, pero también con la preocupación de lo desconocido que podía acechar en la oscuridad. «Tienes razón, Ana», dijo Joaquín, tomando su mano con firmeza. «No solo somos nosotros en este camino. La historia sagrada de Dios se está desarrollando a través de nuestro viaje. Debemos estar alerta y abiertos a los caminos que el Señor habrá de mostrarnos». Continuaron su trayecto por las estrechas sendas, rodeados por la penumbra y el suave murmullo del viento entre los árboles. Al cruzar un pequeño arroyo, la claridad del agua les recordó las promesas de Dios, cada gota parecía susurrar sobre el cumplimiento de lo profetizado. «¿Crees que María siente lo mismo que nosotros?», preguntó Ana, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Sabe ella la grandeza que lleva dentro? ¿Siente el peso y la gloria de la esperanza de Israel en su vientre? Dios revela sus secretos a los que le temen, respondió Joaquín con solemnidad. La misma Escritura dice, los planes de Dios son más altos que nuestros planes, Isaías 55, 9. Ella debe estar protegiendo ese vasto plan en su corazón, de manera que pueda llevar a cabo su llamado. Mientras hablaban, una sombra pareció cruzar la senda que llevaban, interrumpiendo sus pensamientos. Joaquín se detuvo, alerta, sintiendo una inquietante presión en el ambiente. «Parece que hay ojos que nos observan», murmuró, su voz apenas un susurro. Ana echó un vistazo a su alrededor. Su ánimo era firme, aunque la incertidumbre comenzaba a inquietarla. ¿Acaso esta es la oposición que el ángel no nos había advertido? ¿Es esta la oscuridad que se alza contra la luz prometida? Cada palabra de la mujer estaba impregnada de ambas dudas y determinación. Poco después, de nuevo se oyó un ruido. Esta vez era el sonido claro de pasos rápidos acercándose. Joaquín y Ana se prepararon para lo inesperado, formando una unión inquebrantable en su fe. Cuando una figura alta emergió de las sombras, ambos sintieron un atisbo de esperanza. «No temáis. Soy un mensajero de la paz», proclamó la figura, cuyos rasgos se iluminaban por el resplandor de la luna. «Vengo de parte del Todopoderoso. La joven que buscan está en peligro. Debéis apresuraros». Ana, llena de asombro, exclamó, «¿Quién eres tú? ¿Cómo conoces nuestros corazones y la misión que llevamos?» «Me envió el Señor», respondió el mensajero con voz firme. «María lleva en su seno el cumplimiento de las profecías, y aquellos que buscan hacerle daño son cada vez más audaces. Debéis proporcionarle refugio, pues en ella se encuentra la salvación de muchos, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo». Isaías 7 y 14. La revelación caló hondo en Joaquín y Ana, resonando en sus almas. «Debemos actuar con rapidez», declaró Joaquín, la convicción arrullando su espíritu. «Nada puede detener el propósito divino. Debemos llegar a ella antes que el peligro alcance su puerta». El mensajero asintió, desapareciendo en un destello de luz, dejando una atmósfera vibrante de esperanza y temor. Joaquín y Ana, con el propósito renovado, emprendieron la marcha hacia Nazaret, conscientes de que su obediencia era parte de un plan más grande que ellos mismos. «Y así, mientras avanzamos, ¿qué otros secretos revelará el Altísimo en nuestro caminar?», musitó Ana, su rostro iluminado por la fe y la violencia de la Epifanía. Caminaban con fervor en el corazón, sabiendo que era imparable la fuerza de Dios, y que su propósito jamás podría estar en vano. Nuevas inquietudes brotaban en sus corazones, pero también una paz que superaba toda comprensión, porque sabían que Dios, en su soberanía, tenía un camino que sobrepasaba sus expectativas. En medio de la noche, el eco de pasos resonaba por delante, entrelazando la historia de la salvación con los hilos de la fe de Joaquín y Ana, mientras un misterio supremo aguardaba por cumplirse en el tiempo señalado de Dios. Mientras Joaquín y Ana se adentraban en la espesura de la noche, el sendero se tornaba cada vez más incierto. La luz de la luna apenas iluminaba el camino,
y una brisa helada parecía llevar con ella los ecos de antiguas profecías. En sus corazones, la ansiedad y la expectativa se entrelazaban, creando un territorio sagrado donde la fe tomaba forma. ¿Recuerdas las palabras de los profetas?, preguntó Ana, su voz temblando ligeramente. Como cada paso en la historia no ha sido más que un eco de lo que Dios ha prometido, como si el tiempo mismo se retuviera para revelar su gloria. Sí, Ana, contestó Joaquín, su mirada fija en el horizonte. Cada movimiento de nuestras vidas está tejido con hilos de su voluntad. Es cuestión de tiempo, y de nuestra disposición a seguirle. De pronto, un susurro en el viento pareció confirmar su meditación, y ambos sintieron esa realidad vibrante en sus almas. Mientras proseguían, el murmullo de las hojas secas advertía de una cercanía inquietante. Joaquín, siempre vigilante, afirmó su decidida caminata. El mensajero no solo llegó en un destello de luz, también lo hizo con una advertencia. No podemos permitir que el peligro encuentre a María desprotegida. Y así, intensificaron el ritmo de sus pasos. Ana, sintiendo el peso de las palabras que habían escuchado, trajo a su mente la imagen de la joven madre. Ella está destinada a ser la portadora de una esperanza inquebrantable. Lo que lleva en su seno es más que un regalo, es la vida misma que transformará corazones. No podemos dudar en la urgencia de nuestra misión. Las sombras parecían alargarse, como si la propia oscuridad intentara retenerlos, pero el fuego dentro de sus corazones era más fuerte. De repente, Joaquín se detuvo, su espíritu captando una presencia que se acercaba. «Escucha», susurró. Se mantuvieron en silencio, en medio de la tensión creciente. Desde la espesura, una figura emergió, sus ojos centelleaban con la sabiduría de siglos. «¿Quién va allí?», preguntó Joaquín con firmeza, manteniendo su mano cerca de su cinturón. «No temáis, amigos», respondió la figura, cuya voz resuena con un tono sereno. «Soy Elías, un profeta del Altísimo. He sido enviado para guiar vuestros pasos». El corazón de Ana dio un vuelco. «¿Elías tú? He oído hablar de ti. ¿Por qué has venido a nosotros?» «Porque el tiempo de la promesa se acerca», dijo Elías con fervor, la luz de la luna reflejándose en su rostro. «Su propósito es más grande de lo que podéis imaginar. La joven que así buscáis será la madre de aquel que traerá redención. Pero hay fuerzas oscuras que buscan impedirlo». «¿Qué debemos hacer?», preguntó Joaquín, sintiendo la gravedad del momento. «Debéis ser sus guardianes», respondió Elías, señalando el camino hacia Nazaret. «Pero no solo protegeréis a María. También seréis parte de su historia, y su historia es de los hombres y mujeres que enfrentarán las tinieblas con fe y valentía». Con esas palabras, Elías se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una claridad que iluminó sus corazones. Joaquín y Ana compartieron una mirada que decía mucho más que palabras, era el reconocimiento de su papel en el vasto plan redentor de Dios. Ana se acercó a Joaquín, su voz cargada de determinación. «Nada detendrá la obra de Dios. Vamos, amigo mío. Él nos llama a ser parte de su milagro». Avanzaron juntos, dejando atrás la esencia del temor, mientras las promesas antiguas resonaban en sus corazones. Cada paso se sentía como una afirmación de que estaban en la senda del cumplimiento divino. Pero tal vez, lo que aún no sabemos es cuánto más revelará el Señor en el final de esta historia, reflexionó Joaquín, sintiendo que un misterio mayor aguardaba por desvelarse. Un viento súbito sopló a su paso, susurrando secretos y verdades celestiales. En el corazón de la noche, el eco de sus pasos marcaba el inminente cumplimiento de la mayor historia jamás contada. El camino se estrechaba, y la brisa continuaba trayendo los murmullos lejanos de un ominoso interés. Joaquín y Ana, decididos a cumplir su misión, se adentraban en la penumbra, aún con las advertencias de Elías resonando en sus corazones. Cada sombra parecía cobrar vida, y el aire se cargaba de una tensión electrizante. «¿Qué crees que significan esas fuerzas oscuras?», preguntó Ana, sus ojos brillando con la curiosidad que la inquietud despertaba. «¿Será simplemente el miedo del mundo a la luz que está por venir?». «Tal vez», contestó Joaquín. «Pero debemos estar preparados para todo. La fe no es solo una luz que guía, es la espada que corta las cadenas del temor. Recuerda, Ana, que la historia de redención comienza con una lucha». Mientras avanzaban, el sonido de pasos suaves resonó detrás de ellos. Una figura se acercaba con una ligereza sobrenatural, y Joaquín sintió la necesidad de volverse,
temiendo que el enemigo se acercara. Pero antes de que pudiera moverse, la figura emergió en la luz tenue de la luna. Era una mujer, de aspecto sereno y ojos que brillaban con el conocimiento de lo divino. «Paz a vosotros», dijo la mujer con una voz cargada de dulzura. «Soy Miriam, servidora del Altísimo. He venido a guiaros y a alertaros». Ana sintió que su corazón latía más rápido. «¿Miriam? Mujer tan venerada entre nosotras, ¿por qué has venido a nosotros en esta noche?» Mientras la Madre de la Esperanza se prepara para traer al mundo al Salvador, el cielo también clama. Debéis apresuraros a su lado, pues hay envidias en el corazón de algunos que amenazan su futuro. La protección es urgente y necesaria, explicó Miriam, alzando una mano en señal de advertencia. Estamos comprometidos con su protección, afirmó Joaquín, mirando a Ana, quien asintió resueltamente. No permitiremos que las tinieblas oscurezcan la luz que está por nacer. Vuestras palabras imponen la confianza del Creador, respondió la profetisa, su mirada intensa. Mas deberéis actuar con astucia. No solo se trata de defender a María, sino también de preparar el camino para aquel que vendrá a transformar la historia. Habrá señales que debéis seguir. El mismo espíritu que está en ella también está en vosotros. Confié. Los ojos de Ana se encendieron con un destello de entendimiento. ¿Nos dices que no solo seremos guardianes, sino también portadores de la misma esperanza? Así es. Seréis luz en medio de la oscuridad, testigos de un gran milagro que tocará muchas vidas, dio Miriam con firmeza. Pero, ¿cuál es la señal que debemos buscar?, inquirió Joaquín, sintiendo una creciente urgencia en su interior. Cuando llegue el tiempo, veréis una estrella resplandeciente en el cielo, más brillante que todas las demás. Será la guía para vosotros y quienes buscan la verdad. Entonces, el destino de la humanidad girará hacia un nuevo amanecer, respondió Miriam antes de desaparecer en un resplandor de luz que hizo vibrar la tierra debajo de sus pies. Ana y Joaquín miraron hacia arriba, donde las estrellas titilaban en el cielo oscuro. La señal anunciada parecía distante, pero en el corazón de cada uno había una seguridad: el tiempo se acercaba. Debemos llegar a Nazaret con rapidez, afirmó Joaquín, determinado. La incertidumbre se siente pesada, pero la promesa de Dios es aún más poderosa. La fe que nos fue otorgada no nos fallará. Mientras el silencio de la noche envolvía el sendero que tenían por delante, ambos sabían que estaban ante el umbral de algo grandioso. Su fe, como un combustible ardiente, les guiaba y les otorgaba valor ante la inminente adversidad. Y así, mientras continuaban su camino, una mezcla de esperanza y reverencia llenaba el aire. Sin embargo, al igual que el vasto universo se expandía ante ellos, un misterio todavía profundo se apoderaba de sus corazones. ¿Cuál será el sacrificio que se requerirá para que la promesa de Dios se cumpla en su plenitud?, se preguntaron en un pensamiento compartido, mientras una sombra se cernía sobre el camino a seguir. Mientras Joaquín y Ana avanzaban por el sendero, el aire fresco de la noche parecía cantar con la promesa de lo que estaba por venir. La alborada aún no había alcanzado el horizonte, y cada paso resonaba como un eco de las antiguas profecías. La urgencia de su misión los impulsaba, mientras la historia de redención se tejía a través de sus corazones. Cada paso que damos es un paso hacia el cumplimiento del plan divino, dijo Joaquín, su mirada fija en la lejana silueta de Nazaret. Los tiempos de incertidumbre que enfrentamos no son más que la sombra que precede a la luz del mundo. Ana asintió, sintiéndose fortalecida por la determinación de su esposo. Sí, cada crujido de las hojas, cada susurro del viento son recordatorios de la gracia que nos rodea. Debemos silenciar nuestras dudas con fe. A medida que se acercaban a Nazaret, la atmósfera se tornaba más densa, como si el aire estuviera cargado de expectativas. Las luces de la aldea comenzaban a parpadear en la distancia, y en sus corazones latía un anhelo por encontrar a María. ¿Cómo estará?, se preguntaron, la preocupación y la anticipación danzando entre ellos. En el umbral de la aldea, el murmullo de las familias despertándose y preparándose para el día alcanzó sus oídos. El tiempo es ahora, murmuró Joaquín, mientras conducía a Ana hacia donde sabía que María residía, una urgencia brotando en su ser. Apenas habían cruzado las fronteras del pueblo cuando sintieron una vibración en el ambiente, como si la naturaleza misma estuviera atenta a su misión. Entonces, de entre la bruma de la mañana, apareció una figura familiar, María, con una luz en su rostro que parecía superar las veladas preocupaciones de su entorno. ¿Joaquín? Ana, exclamó,
su voz temblorosa mientras atravesaba la distancia que los separaba. Al encontrarse, era como si el aire se encendiera en un alarde de conexión divina. He sentido que venían. La voz del Altísimo me ha guiado hasta ustedes, continuó María, su mirada profunda reflejando una mezcla de temor y fe. Joaquín, sintiendo el peso de la revelación, tomó la mano de Ana y se dirigió a María. Hemos sido llamados, querida María. Tú eres la madre del Salvador. El cielo ha hablado con claridad, y nosotros estamos aquí para ofrecerte refugio y apoyo en esta jornada que apenas comienza. María asintió, sus ojos llenos de gratitud y determinación. Lo sé en mi corazón, y he sentido la grandeza de lo que estoy por llevar. Mi alma alaba al Señor, porque cada palabra revelada se alinea en este momento. Sin embargo, la paz que parecía inundar el encuentro fue interrumpida por un estruendo a lo lejos. Ruidos de pasos apresurados y voces enérgicas llenaron el aire. No puede ser, murmuró Joaquín, su corazón acelerándose. Algo está por suceder. María, al igual que ellos, comprendió la gravedad del momento. Quizás se acerca el peligro, debemos actuar rápidamente. No podemos dejar que las fuerzas de oscuridad interrumpan el plan de Dios, dijo, su voz firme. Así, juntos, se apresuraron hacia un lugar donde pudieran resguardarse y discutir lo que debían hacer. En la penumbra de una cueva cercana, Ana tomó la delantera y dijo, estamos en la encrucijada de lo divino y lo terrenal. Esta es una batalla que debe ser peleada con fe y unidad. ¿Cómo podremos proteger lo que tenemos?, cuestionó Joaquín, mirando a cada uno de ellos. Las fuerzas que amenazan parecen poderosas, pero la promesa de Dios es mayor. María, erguida, pronunció con convicción, cada profecía se ha tejido con un hilo de luz y sombras. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Entonces, una estrella brillante atravesó el cielo, iluminando la cueva donde se encontraban, como si el mismo Dios respondiera a su clamor. Esa es la señal del Altísimo, dijo Ana, sus ojos brillando con la emoción que inmovilizaba su ser. El camino de la esperanza ha sido marcado. Sin embargo, los ecos de pasos acercándose llenaron el aire de inminente peligro. ¿Quiénes son?, murmuró Joaquín, los vientos danzando en la entrada de la cueva. La unión de sus corazones resonaba a través de su fe compartida, pero cada uno sabía que tenían que estar listos para enfrentar cualquier adversidad que llegara. Y así, en un tiempo en que la oscuridad parecía amenazar su misión, el resplandor de una estrella les habló de la llegada de un nuevo amanecer, un silencio reverente envolviendo el lugar mientras el misterio del plan divino aún aguardaba su revelación. ¿Qué desafío se avecinaba? ¿Y qué segundas oportunidades traería la intervención redentora de Dios? Las preguntas palpitaban en el aire, mientras el propósito divino se preparaba para manifestarse en un contexto lleno de incertidumbre y promesa.